Todo comenzó en Petrogrado, en febrero de 1917. Una manifestación de mujeres que pedían pan y libertad desencadenó la revolución. Desde el Domingo Rojo de 1905, el Imperio ruso se desmoronaba. Los intentos de reforma para salvar el régimen habían resultado inútiles. Las derrotas rusas en la Primera Guerra, como en la batalla de Tannenberg y de los lagos masurianos, acentuaron el malestar de la población. La ofensiva dirigida por el general Alexei Brusilov en el verano de 1916 tampoco sirvió de mucho. La situación empeoraba día a día. Los soldados estaban cansados de una guerra que sentían ajena y la población civil padecía hambre. El invierno coincidió con el racionamiento de pan en Petrogrado. El estallido social fue inevitable. Las mujeres fueron las primeras en salir a la calle. Se les unieron los trabajadores y los estudiantes. Manifestaciones masivas pedían el derrocamiento del zarismo. La respuesta del zar Nicolás II siguió siendo la del fuego graneado de sus guardias. El número de muertos por la represión aumentaba. El 11 de marzo de 1917, Nicolás II dispuso la disolución del Parlamento, la Duma. Los diputados opositores se opusieron. La protesta por el desabastecimiento se tradujo pronto en una revolución política. La mitad de la guarnición de Petrogrado, compuesta por 150.000 hombres, se unió al pueblo. El triunfo de la revolución era inminente. Los consejos de trabajadores y soldados se multiplicaron. Era la hora de los soviets, que el 12 de marzo establecieron como órgano superior un comité ejecutivo provisional. Ese mismo día, los parlamentarios crearon un comité de la Duma que se encargaría de restaurar el orden. Delegados del comité de la Duma forzaron la dimisión del zar Nicolás II. Era el 15 de marzo de 1917. Terminaba así el dominio de 300 años ejercido por los Románov. El mismo día, el comité de la Duma formó un gobierno provisional. Se creó un doble gobierno. Por un lado, la Duma. Por otro, los soviets, integrados por bolcheviques, socialrevolucionarios y mencheviques. Los bolcheviques, una escisión izquierdista de la socialdemocracia rusa, eran minoría en los soviets, pero muy activos. Su líder, Vladimir Ilich Lenin, regresó en tren a Petrogrado desde su exilio en Suiza. Su objetivo era la toma del poder por los trabajadores, o sea, el triunfo de la revolución socialista. Lenin planteaba el cese inmediato de la guerra, la entrega de todo el poder a los soviets y el reparto de la tierra entre quienes la trabajaban. Lenin se granjeó la simpatía de amplios sectores de la población, especialmente obreros, soldados y campesinos. Con la ayuda de León Trotsky, Lenin planificó la revolución bolchevique. En septiembre de 1917, Trotsky asumió la presidencia del Soviet de Petrogrado, donde los bolcheviques eran mayoría. El gobierno provisional, nombrado por la Duma y presidido por Kerensky, quedó en manos de los bolcheviques. La revolución estaba en marcha. Los días 6 y 7 de noviembre de 1917, 24 y 25 de octubre del antiguo calendario ruso, los revolucionarios tomaron los puntos principales de Petrogrado. Atacaron el Palacio de Invierno, destituyeron al gobierno provisional y convocaron una reunión de la segunda conferencia panrusa de los soviets. Los mencheviques y los socialrevolucionarios abandonaron la reunión. Los bolcheviques y otros aliados eligieron un nuevo gobierno, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques y socialrevolucionarios de izquierda. La revolución socialista había triunfado. En Nápoles, el 27 de octubre de 1922,
Benito Mussolini, jefe del movimiento fascista, llamó a realizar la marcha sobre Roma. Unos 40.000 camisas negras se pusieron en movimiento. Hubiese sido fácil detenerlos, pero los altos círculos del Estado prefirieron hacer la vista gorda. Luigi Facta, el primer ministro, pidió al rey Vittorio Manuel III que proclamase el estado de sitio, pero la corona se negó. Para que nadie dudase de sus gustos, Víctor Manuel nombró a Mussolini primer ministro. El ascenso de Mussolini había comenzado en marzo de 1919, cuando fundó los Fasci de Combattimento, un movimiento paramilitar que decía ser anticapitalista y al mismo tiempo antisocialista. La crisis económica, el malestar social y las huelgas sirvieron de excusa para el auge del fascismo. Los violentos ataques de los fascistas contra la izquierda en el verano de 1920 atrajeron a un sector de las temerosas capas medias, ansiosas de orden. En pocos años, con el apoyo de la policía y el ejército, los Fasci se convirtieron en un movimiento de masas. En la primavera de 1921, los liberales de Giovanni Giolitti hicieron una alianza con los fascistas. Ello le permitió a Mussolini conquistar 35 de los 535 escaños del Parlamento. Eran pocos diputados, pero se hacían oír. En noviembre de 1921, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista. Su programa se ensañaba con el marxismo, el liberalismo y el parlamentarismo. Exaltaba un sistema corporativo teñido de un nacionalismo exaltado. Mussolini fue nombrado primer ministro a finales de octubre y gobernó en coalición con los nacionalistas, los liberales y los católicos. Un sector de la derecha creyó que el apetito de Mussolini se saciaría con el gobierno, pero no fue así. Il Duce quería volar alto. En diciembre de 1922, Mussolini institucionalizó las milicias fascistas e instauró el Gran Consejo Fascista. En las elecciones parlamentarias de abril de 1924, tras promulgar una reforma electoral que lo beneficiaba, Mussolini se alzó con 365 escaños, pero su éxito se vio empañado por una grave crisis. El 10 de junio de 1924, los fascistas asesinaron a Giacomo Matteotti, diputado y secretario general del Partido Socialista. Esta vez, Mussolini apenas pudo disimular que se le había ido la mano. La oposición insistió al rey para que desplazara a Mussolini, pero el rey volvió a negarse. El caudillo fascista pasó entonces a la ofensiva. En diciembre prohibió los diarios de la oposición y mandó a la cárcel a numerosos periodistas. El 3 de enero de 1925, ante el Parlamento, Mussolini anunció la implantación de la dictadura fascista y del partido único. El 21 de enero de 1924, Vladimir Ilich Lenin falleció en Gorki. A finales de 1917, Lenin había liderado la primera revolución socialista de la historia, pero el poder soviético tardó en consolidarse. Desde la primavera de 1918, el Consejo de Comisarios del Pueblo, primer gobierno formado por obreros, campesinos y soldados, debió enfrentar la contrarrevolución. Los llamados blancos contaban con ayuda de Gran Bretaña, Francia, Japón, Checoslovaquia y Estados Unidos. A menudo esta ayuda se tradujo en intervenciones militares directas. Los revolucionarios, sin embargo, lograron la victoria. El Ejército Rojo, fundado por Trotsky e integrado por obreros, campesinos y soldados del antiguo ejército zarista, derrotó a los contrarrevolucionarios. A finales de 1920 terminó la guerra civil, excepto en las regiones del lejano oriente, donde continuó 2 años más. La guerra había arrojado un saldo de 6 millones de víctimas y graves pérdidas económicas.
Durante los años de contienda, la producción disminuyó. La población seguía viviendo en condiciones miserables. En el invierno de 1920 y 1921, el descontento por el hambre y el frío se tradujo en huelgas y manifestaciones contra el poder soviético. El 28 de febrero de 1921, los marineros de la Aurora, que en 1917 habían tomado el Palacio de Invierno zarista, se amotinaron. Lenin ordenó aplastar la rebelión, pero no pudo ignorar el descontento popular. En marzo de 1921, durante el 10º Congreso del Partido Comunista, Lenin dio un golpe de timón. Introdujo la nueva política económica. La NEP intentó combinar la iniciativa privada con la planificación socialista. Las empresas pequeñas volvieron a manos privadas, mientras se mantuvo el control estatal sobre las grandes empresas. Fueron autorizadas algunas inversiones extranjeras, pero el crecimiento económico se haría esperar. La sequía y las malas cosechas ensombrecieron el verano de 1921. La hambruna afectó a millones de personas. Solo a partir de 1923, la economía comenzó a recuperarse. Pero Lenin ya no pudo disfrutarlo. En mayo de 1922 había sufrido un ataque cardíaco. Un nuevo ataque en marzo de 1923 le provocó una parálisis parcial y le hizo perder el habla. Hasta 4 años después de su muerte, la economía no alcanzó el nivel de antes de la guerra. Grigori Zinoviev, Lev Kamenev y Joseph Stalin, una troika en la que pronto se impondría Stalin, fueron los sucesores de Lenin. El 11 de enero de 1923, después de que Alemania se retrasase en el pago de sus indemnizaciones de guerra, soldados franceses y belgas ocuparon la cuenca del Ruhr. El gobierno alemán protestó, suspendió el pago de las reparaciones y llamó a la población del Ruhr a la resistencia pasiva. La desocupación y la miseria aumentaban las penurias de la población alemana. Ese mismo año, aprovechando el descontento general, el Partido Nacional Socialista de Hitler, apoyándose en sus grupos paramilitares, intentó un golpe de Estado. El 9 de noviembre, Hitler y sus seguidores desfilaron por el centro de Múnich. La policía los detuvo. El golpe de Estado fracasó y el partido nazi fue ilegalizado. Por el momento, la República Democrática de Weimar logró salvarse. Hitler salió en libertad 8 meses más tarde. El 27 de febrero de 1925, en la cervecería Burgerbrau de Múnich, Hitler refundó el Partido Nacional Socialista, que fue legalizado. Los nazis fueron creando las diversas secciones del partido. Las SA, concebidas como tropas de asalto, se encargaron de sembrar el terror. En mayo de 1928, los nazis participaron por primera vez en las elecciones. Obtuvieron solo el 2,6% de los votos. Un año más tarde, ya contarían con 48 diputados en 13 parlamentos regionales. En Nuevo México se descubren importantes yacimientos arqueológicos mayas. Hitler publica Mi lucha. Sale al mercado la primera cámara fotográfica Leica. El 14 de abril de 1931, las multitudes ganaron las plazas y las calles. España se había acostado monárquica y había amanecido republicana. 2 días antes, en las elecciones municipales, los partidos republicanos habían reventado las urnas. Había nacido la Segunda República Española.
el rey Alfonso XIII se marchó rumbo al exilio. Niceto Alcalá Zamora fue el nuevo jefe de Estado. La bandera tricolor sustituyó a la monárquica y el legendario himno de Riego desplazó a la marcha real. La República fue recibida con ilusión por el pueblo. La Segunda República emprendió una serie de reformas que afianzaron el apoyo de las capas medias y populares. Se emprendió la reforma agraria, se reconoció el divorcio y se promulgó el voto femenino. Pero la ilusión colectiva comenzó a resquebrajarse cuando afloraron las diferencias internas. Los altos mandos militares y los conservadores añoraban sus antiguos privilegios. El alto clero también. La quema de iglesias por parte de los anarquistas fue el caldo de cultivo para la reacción. Las elecciones municipales y legislativas de 1933 abrieron el paso a la derecha, que inauguró el llamado Bienio Negro. Fueron anuladas algunas medidas progresistas y se reprimieron las revueltas obreras. En las elecciones legislativas de 1936 triunfó el Frente Popular, que aglutinaba a todas las fuerzas de izquierda. Después de las elecciones de 1936, el espectro político español se radicalizó. La derecha comenzó a golpear las puertas de los cuarteles y el ejército comenzó a conspirar. Se trataba de restaurar el orden. El 30 de enero de 1933, Paul von Hindenburg, presidente de Alemania, nombró a Adolf Hitler canciller del Reich. La República de Weimar no había podido sostenerse y su proyecto democrático se vino abajo. La crisis económica mundial, detonada por el crack del 29, había golpeado duramente a Alemania, también castigada por las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. La desocupación llegó al tope de 6 millones de desocupados. La democracia no pudo sostenerse. El partido nazi aprovechó el descontento social. Del 18% de los votos obtenidos en 1930, pasó al 37% en las elecciones de julio de 1932. Las antiguas élites económicas y políticas presionaron para que los nazis participaran en el gobierno. En enero de 1933, von Hindenburg accedió. El 27 de febrero de 1933 ardió el Reichstag. Hitler acusó a los comunistas de haber incendiado el Parlamento y suspendió las garantías constitucionales. Numerosos comunistas y demócratas fueron encarcelados. Hitler impuso a Hindenburg las leyes de emergencia para la protección de la nación y del Estado, que facultaban a gobernar por decreto sin la intervención parlamentaria. Los gobiernos regionales fueron unificados bajo el poder central. Se suspendió el derecho a la libre agremiación y el Frente Alemán del Trabajo, organización vertical, reemplazó a los antiguos sindicatos. En mayo de 1933, 20.000 libros que para los nazis eran de autores judíos, comunistas y decadentes fueron quemados. La muerte de Hindenburg fue aprovechada por Hitler. El 2 de agosto de 1934 se autoproclamó Führer y canciller del Reich, o sea, jefe del gobierno y del Estado. También se convirtió en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los soldados debían jurar lealtad personal al Führer. Alemania marchaba a paso de ganso. El 3 de octubre de 1935, las tropas italianas invadieron Abisinia, la actual Etiopía, en África. Mussolini proclamó a Italia heredera del antiguo imperio romano y le propuso a los italianos reconstruirlo. Como los antiguos césares,
gli italiani respondieron al duce con el brazo en alto. Desde su acceso al poder en 1922, Mussolini se propuso modificar los tratados resultantes de la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1934, Hitler y Mussolini sostuvieron su primer encuentro en Venecia e intercambiaron delirios de grandeza. En diciembre de 1934, el oasis de Walwai, reivindicado tanto por la Somalía italiana como por Abisinia, le sirvió al duce como pretexto para que sus tropas avanzaran. En febrero de 1935, Italia embarcó contingentes de tropas rumbo a África. Francia y Gran Bretaña miraron a un costado. Querían contentar a Italia y ganarla como aliada. En la conferencia de Stresa, Mussolini les sonrió complacido. 4 días después de iniciada la invasión de Abisinia, la Sociedad de las Naciones condenó a Italia como agresora y le impuso sanciones económicas. París y Londres se encargaron de que las sanciones fuesen más formales que concretas. Los fascistas obtuvieron la victoria en el monte Abradam y ocuparon la capital Addis Abeba. El 9 de mayo de 1936, Italia se anexionó a Abisinia. Víctor Manuel III, rey de Italia, se proclamó emperador de Etiopía. Durante la guerra, Alemania había ayudado a Italia con suministros de petróleo. Los delirios de grandeza intercambiados en Venecia resultaron no ser solo delirios. El 25 de octubre de 1936, Hitler y Mussolini formaron el eje Berlín-Roma. Al pacto se adhirió también Japón en 1937. Ya estaba perfilado el bloque que más tarde iniciaría la Segunda Guerra Mundial. El 11 de diciembre de 1937, siguiendo los pasos de Hitler, Mussolini se retiró de la Sociedad de las Naciones. El 18 de julio de 1936 se produjo un levantamiento militar en Marruecos. El pueblo español se movilizó en defensa de su república y formó milicias en las principales ciudades. En febrero de 1936, el Frente Popular, integrados por republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, había triunfado en las elecciones legislativas. Sin embargo, el triunfo de la izquierda no bastó para que cesaran las manifestaciones y los estallidos anticlericales. La derecha comenzó a proclamar que la República no podía garantizar el orden. El 17 de julio de 1936, parte del ejército se sublevó en Marruecos. En las principales ciudades industriales, la movilización obrera fue inmediata. Los golpistas instalaron un gobierno en Burgos. El 1 de octubre de 1936, el general Francisco Franco fue elegido jefe del gobierno de España, pese a que la República, con Manuel Azaña como presidente, seguía siendo gobernada por las autoridades legítimas. En noviembre, los golpistas llegaron a los suburbios de Madrid. El gobierno republicano se trasladó a Valencia. La resistencia de Madrid republicano fue heroica. La Unión Soviética respaldó a la República, pero la ayuda más generosa fue la de las brigadas internacionales. La batalla de Brunete demostró la superioridad militar franquista. Los nacionales ocuparon Asturias y Santander con ayuda de la aviación de Hitler y tropas de Mussolini. Aún así, el ejército republicano inició una contraofensiva victoriosa en Teruel. Pero en la primavera de 1938, las tropas rebeldes conquistaron Aragón y llegaron al Mediterráneo. La República hizo un esfuerzo desesperado en el Ebro. Fue una de las batallas más duras y sangrientas de la guerra. Las tropas de Franco avanzaron rápidamente por Cataluña. El 28 de marzo de 1939 cayó Madrid.
El 1 de abril de 1939, un parte militar anunció que la guerra había terminado, al menos oficialmente. El conflicto había costado más de 100.000 muertos en el campo de batalla, unos 400.000 asesinados o ejecutados. Otros 300.000 españoles partieron rumbo al exilio. La guerra civil significó episodios terribles en ambos bandos, como el bombardeo nazi de Guernica o el enfrentamiento entre comunistas, anarquistas y trotskistas. El saludo fascista, instaurado por el franquismo, marcó a las claras la orientación que seguiría el régimen y el futuro inmediato de Europa. El 1 de agosto de 1936, el canciller del Reich, Adolf Hitler, inauguró en Berlín, ante unos 100.000 espectadores, la 11ª Olimpiada. Más de 4.000 atletas procedentes de 49 países participaron en el desfile inaugural. El régimen nazi aprovechó los Juegos Olímpicos para hacer propaganda de la nueva Alemania. Instalaciones deportivas gigantescas, una organización perfecta y otras parafernalias intentaron convencer que la Alemania nazi era tan fuerte como abierta al mundo. El deportista de mayor éxito en aquellos Juegos fue el norteamericano Jesse Owens. Ganó 4 medallas de oro, en 100 y 200 metros, en salto de longitud y en relevos 4x100. Con un tiempo récord de 10 segundos y 3 décimas en los 100 metros, fue considerado durante años el hombre más rápido del mundo. La lanzadora de jabalina alemana Tilly Fleischer estableció un nuevo récord mundial de 45 metros 35 centímetros. El estadounidense Earl Meadows venció ampliamente en salto de garrocha. Elevó el listón a 4 metros 35 centímetros. Se inaugura el puente del Golden Gate, todo un símbolo de la ciudad de San Francisco. Se estrena la cantata Carmina Burana de Carl Orff. Los hermanos Gálvez comienzan a correr rumbo a la gloria del automovilismo argentino. El 29 de septiembre de 1938, Chamberlain, Mussolini, Daladier y Hitler, jefes de gobierno de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania, firmaron los acuerdos de Múnich. Londres y París cedieron la región checa de los Sudetes a Hitler, intentando satisfacerlo. Checoslovaquia, que perdía 29.000 kilómetros cuadrados y más de 3,5 millones de habitantes, no fue consultada y debió doblegarse. El 1 de octubre comenzó la evacuación checa de los Sudetes. Tropas alemanas cruzaron la frontera checa y el mundo como si nada. Ya antes, el 7 de marzo de 1936, Hitler había remilitarizado Renania en contra del Acuerdo de Versalles. Como nadie dijo nada, Hitler siguió adelante y en aras del pangermanismo impulsó el Anschluss y se anexionó a Austria. La consigna nazi de una nación, un imperio, un Führer comenzaba a ser realidad. Los Sudetes pertenecían a Checoslovaquia desde 1919. La mayor parte de su población era de origen alemán. Konrad Heinlein fundó el Frente Patriótico de los Sudetes, que exigía la autonomía de la región, y Hitler lo apoyó con fervor.
exigió a Praga la cesión de los Sudetes o la guerra. Las potencias occidentales hicieron malabarismos diplomáticos. Chamberlain finalmente aconsejó a Praga que cediese ante Hitler para preservar la paz. En septiembre de 1938, Chamberlain mantuvo negociaciones con Hitler. Cuando Praga se avino a la idea de unos Sudetes autónomos, Hitler insistió con la invasión. El Tratado de Múnich procuró evitar la guerra. Aunque Hitler prometió que los Sudetes serían su última reivindicación territorial, el 15 de marzo de 1939 ocupó el resto de Checoslovaquia. Londres y París se rasgaron las vestiduras, pero ya era tarde. En Alemania, los nazis tenían ínfulas de una mayor solemnidad. La nueva arquitectura alemana volvió a las pompas neoclásicas y al total monumentalismo para que nadie dudase de que el Reich iba en serio. La pintura y la escultura del Tercer Reich también debieron ser monumentales. Todos los artistas de vanguardia fueron denigrados en público. El colmo fue la exposición de arte degenerado de 1937 en Múnich. La degeneración se llamaba Otto Dix, Max Beckmann, Paul Klee, Kate Kollwitz, George Gross, Vasily Kandinsky, Oskar Kokoschka y muchos otros. Numerosos creadores debieron abandonar Alemania. Para Hitler, el arte debía ser una loa a la superioridad de la raza aria, a los héroes de guerra y al espíritu de combate. Por supuesto, el Führer, con aires decididos y patrióticos, se convirtió en el Apolo del nazismo. En el resto de Europa, el surrealismo siguió soñando maravillas. Dalí pintaba escenas alucinantes protagonizadas por su esposa Gala, donde convergían lo onírico y el absurdo. Marx, Ernst y André Breton continuaron explorando el inconsciente y soñando con la revolución.